Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Estoy sobre la mesa, emisión fin de semana. Un saludo muy especial y bienvenidos. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar hablando sobre la cuarta revolución industrial. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la cuarta revolución industrial? Vamos a estar tocando ese tema más a profundidad, basándonos o quizás haciendo una reflexión sobre qué tanto eso nos puede afectar a nosotros en la Comuna 6, qué tanto en realidad la cuarta revolución va a afectar el mundo entero y por supuesto a los ciudadanos de la Comuna 6. A partir de una reflexión, ¿cómo es posible lograr un desarrollo acorde a la realidad cultural y tecnológica de la época si nuestros mandatarios y líderes políticos y sociales continúan entendiendo nuestro país como un feudo y la política como un imperio de patrones y caciques? Es necesario que cambiemos esa mirada que tenemos hoy del desarrollo. Pues eso lo vamos a estar reflexionando hoy en Sobre la Mesa. Jorge, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros compañeros y los que en este momento se encuentran colaborándonos. Tenemos aquí colaborándonos en las redes a Samuel Quintero, estudiante de tecnologías en sistemas en la institución educativa Pascual Bravo. También nos acompaña Elvin Pino, estudiante de comunicación social de la Universidad Luis Amigó, Luis Amigó. Listo. Él es muy estricto con la pronunciación de su institución universitaria y hasta me marca rayado como gallina mirando sal. Pero bueno, un agradecimiento muy especial a ellos. Hoy es 28 de septiembre de 2019, hoy es nuestra emisión número 113. Agradecimiento muy especial, como cada 8 días lo hacemos, a nuestras familias, que son las que nos colaboran con esas emisiones y con el ejercicio de veeduría ciudadana. Ellas son las familias Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García, Echavarría Agudelo. También un agradecimiento muy especial a la Casa de la Cultura de Pedregal, que nos viene apoyando con los espacios para nosotros poder transmitir el programa. También un agradecimiento muy especial a Joana Piedrahita, que nos ayuda con la asesoría de la imagen, y a Zona Radio 88.4 de la FM, que nos ayuda también con toda la producción los días miércoles que transmitimos nuestro programa Sobre la Mesa. Don Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos nuestros amables oyentes y videntes. Y esperamos que este programa sea de su agrado. Consideramos que hoy va a ser muy importante porque estamos tratando un tema actual de vital importancia para el desarrollo industrial de la ciudad. Bueno, entonces para que hagamos un poco una introducción al tema, de qué se trata, de qué estamos hablando. La DW, la Deutsche Welle, es una entidad alemana que hace investigación y que documenta procesos en toda índole del mundo entero, no solo de Alemania, sino del mundo entero. Pues tiene una serie de documentales en los cuales se ha profundizado en el tema de la cuarta revolución industrial, y nosotros también vamos a explicar un poco por qué cuarta revolución industrial y cuáles fueron las anteriores 3 revoluciones industriales, y un poco por qué se llega, porque en realidad lo que hay es una revolución tecnológica, pero por qué se llega a decir cuarta revolución industrial también lo vamos a estar conversando un poco. Vamos primero a hacer esa pequeña introducción con el video y ya regresamos. China me fascina, pero el país es un misterio. ¿Cómo encaja todo eso? La cultura ancestral, el moderno estado industrial y las cámaras de vigilancia en todas partes. Shenzhen Longgang. En el corazón de esta pujante región económica de China, en el norte de Hong Kong, visitamos el centro de control de Smart City. En el monitor gigante se muestran en tiempo real los datos de todo el distrito.
la accesibilidad de los barrios para la planificación de escuelas, el estado del suministro de agua, los cortes de electricidad. Toda la información es recogida y evaluada con inteligencia artificial. Chen Man-tai, ingeniero jefe, me explica que el proyecto modelo fue desarrollado conjuntamente con el grupo Huawei. La administración de las ciudades es ahora más eficiente. ¿Esa es la planificación urbana que se realiza aquí? Sí, el sistema es de gran ayuda. Estas son camas de hospital. En este momento hay 15.000 médicos o personal de hospital y unas 7.600 camas. Shenzhen está sana o enferma en este momento. Toda la ciudad es escaneada a través de tecnología de monitoreo inteligente. Los proyectos de construcción prohibidos, como este de aquí en el tejado, son rápidamente identificados y demolidos. Algunas cosas me parecen salidas de una película de ciencia ficción. Empleados con cámaras inspeccionan las calles laterales. Vigilancia total. Chen me muestra cómo incluso las cámaras instaladas en las cocinas de los restaurantes verifican la limpieza. Pero, ¿qué piensa el cocinero de esta vigilancia constante? El sistema explica, registra exactamente quién mira las imágenes. Si alguien lo hace sin autorización, es multado. Transparencia total al servicio del progreso. Según Chen, a los residentes les parece bien. Cuando el semáforo está en rojo, no se cruza. El que lo haga es identificado. Sí, mira. Pasó el semáforo una vez en rojo e inmediatamente baja el marcador. La vigilancia total es impensable para nosotros, pero aquí en China lo ven de otra manera. La delincuencia ha disminuido. ¿Qué dice aquí? Hombre joven sin gafas. ¿Joven? Ja, jetzt jugendlich plötzlich. Du warst gerade noch in Niederlande. Me encanta el reconocimiento de imágenes chino. Joven. Transparencia total al servicio de una sociedad eficiente. Algo de todo esto puede parecer razonable, pero ¿queremos medir, controlar y evaluar todo solo porque es técnicamente posible? ¿No conduce esto inevitablemente a una dictadura de los datos? Quizás la confianza sería mejor que el control inteligente. Cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial no para de aprender y superar en velocidad, eficacia y eficiencia la inteligencia humana. Esta realidad tecnológica está exigiendo la reflexión filosófica sobre cuáles son las implicaciones éticas, morales, estéticas y políticas que trae consigo la cuarta revolución industrial. En nuestro entorno más cercano, comunas y barrios, la reflexión aún no logra superar los retos éticos, morales y políticos que implican el manejo transparente de lo público. Mientras en otras latitudes en el mundo se está produciendo un gran salto cultural que implica significativos avances en la reflexión filosófica, en nuestro país aún no logramos superar rezagos culturales que ubican nuestra reflexión filosófica en conceptos feudales. ¿Quiere esto decir que muy posiblemente la nueva revolución industrial, con los cambios culturales que implica, nuevamente nos vamos a tomar por sorpresa y sin superar la perplejidad conceptual que nos han significado las anteriores revoluciones industriales? ¿Cómo es posible lograr un desarrollo acorde a la realidad cultural y tecnológica de la época si nuestros mandatarios y líderes políticos y sociales continúan entendiendo nuestro país como un feudo y la política como un imperio de patrones y caciques
Relativamente en las anteriores revoluciones industriales que han existido en el mundo, los países tercermundistas, en alguna época llamados tercermundistas, o países subdesarrollados llamados en otra época, o posteriormente llamados países en vías de desarrollo, por lo regular van rezagados de esos avances tecnológicos que hay que decir que cuando hablamos de una revolución industrial, no estamos hablando solo de un avance tecnológico, sino que esos avances tecnológicos generan también unas transformaciones culturales. ¿Qué quiere decir transformaciones culturales? O sea, tenemos que empezar a aprender nuevos conceptos, y esos nuevos conceptos significan reflexionar la ética. O sea, cómo nos relacionamos con ese cambio cultural, cómo nos relacionamos con ese cambio con ese cambio tecnológico, qué nos puede afectar en cuanto a la ética, en cuanto a la estética, en cuanto a la política. Quiere decir esto que una revolución industrial no solo significa un avance tecnológico, sino que es un avance tecnológico que a la vez produce una transformación cultural en todos los ámbitos. Pero, y es que es exacto, para allá iba don Oscar, y es una transformación social. Claro. Claro, genera muchas transformaciones sociales, y de hecho yo creo que nosotros ni siquiera nos acabamos de asimilar la tercera revolución. Es que yo creo que ni siquiera la segunda. Ni siquiera la segunda, hemos estado todavía mucho más atrás, y ya vamos para una cuarta revolución y no estamos preparados. No estamos preparados en lo más mínimo. Vamos a hacer un repaso a las tres revoluciones anteriores, para mirar qué tanto hemos avanzado nosotros en ese sentido. En la primera revolución se marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, ¿no es cierto? Eso fue de 1760 más o menos a 1830. Impulsado por Gran Bretaña. Exacto. Entonces es un paso de la producción, o sea, era manufacturera, o sea, a través de las manos se producía todo. Bueno, también era muy agrario el mundo, entonces pues era principalmente el cultivo de la tierra y todo esto, y lo otro era artesanal, era más manual. El salto que da a hacerlo ya como una forma mecánica, o sea, donde se produce en serie, por supuesto eso genera asuntos tan relevantes o tan importantes como que la economía cambia totalmente, y entonces empieza la reflexión sobre qué tan ético, qué tan humano es que una persona se pegue a una máquina a producir con esa máquina, convertirse casi que en otra máquina. Pero mire que es muy importante, cuando tocamos el Gran Bretaña, que fue el gran impulsor de esta revolución industrial, recordemos que en todo cambio o en toda revolución se generan unas crisis. Para Gran Bretaña, Inglaterra específicamente, se generó una crisis en las juventudes, porque esa revolución generó mucho desempleo. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Tomaron el deporte, lo reglamentaron, y lo hicieron específicamente el soccer, lo hicieron como lo culturizaron dentro de toda su dinámica social, y a los jóvenes los pusieron a jugar fútbol, pero reglamentado, precisamente para que estas juventudes no fueran a generar crisis social, robo, drogadicción, que la desocupación no los llevara a generar ese tipo de cosas. Y es ahí muy importante tener esto en cuenta, porque también va a suceder en la cuarta revolución, y cómo desde nuestra gestión territorial podemos ir mirando hacia allá para ver cómo vamos a amortiguar las crisis que va a generar esa cuarta revolución. Sí, de pronto hay que hacer una pequeña claridad, y es que, o ni tan pequeña, nosotros hablamos desde Occidente, ¿no es cierto? Pero es claro que los países asiáticos como China y Japón ya habían avanzado mucho en mecanizar algunas cosas. Entonces, claro, de pronto
Inglaterra o la Gran Bretaña, en su proceso colonizador, pues también llegó a traer gran parte de esa mecanización, de esos procesos que ya se mecanizaban allá y lo utilizaron aquí, lo mejoraron y pues cuando yo digo aquí digo Occidente, porque eso es Europa. Y recordemos también, yéndonos un poquito a la historia y justificando de pronto esa gran riqueza que tuvo Inglaterra en ese momento para hacer esa gran revolución, es que Inglaterra tenía mucho oro. Recordemos que no solamente pues, los españoles que llevaron todo el oro, resulta que es que en alta mar los barcos ingleses asaltaban los barcos españoles y les robaban el oro, y es por eso que Inglaterra para entonces y aún conserva grandes riqueza en oro. Sí, hay que decir que aquí pues el vapor juega un papel fundamental. Por supuesto, la mecanización que hay aquí todavía no es tan desarrollada, es una mecanización pues en principio pues está empezando a hacer procesos con algunas cosas. Luego, para ver la segunda revolución industrial es alrededor de 1850 y trajo la electricidad, que ese es un factor que le da un gran empuje, un gran desarrollo ya a esa mecanización que inicialmente era más artesanal, menos de producir volúmenes, y ya con la electricidad pues se le da un paso grande. Si bien eso nosotros aquí lo estamos marcando, o sea, esos son hitos tecnológicos, lo que estamos tratando aquí es de comprender o de demostrar que esos hitos tecnológicos llevan consigo unos desarrollos, unos cambios culturales. Yo creo que, pues, si nos ponemos a mirar aspectos políticos que estaban desde antes de la primera revolución industrial, como es el feudalismo, o sea, las tierras en manos de los señores, y los señores eran quienes mandaban, patrones, caciques, eran los que gobernaban políticamente. Nosotros, a pesar de que la época cambia, nosotros seguimos con esa misma forma de ver la política. O sea, la política aquí no se ha transformado mucho de eso. O sea, todavía el ciudadano no es consciente de la transformación social que se dio en Europa de pronto, con un poco más de conciencia conciencia gracias a la reflexión que se hace de que estas formas de producción de pronto esclavizan al hombre, de pronto al hombre le rebajan la condición de dignidad humana o se la pone en riesgo. Esa reflexión yo creo que aquí nos quedó un poco coja. O sea, no alcanzamos nosotros, y eso es lo que nos preocupa con la revolución que se está dando, que se está iniciando ahora, y es que no, como vamos retrasados en acoplarnos o adaptarnos a la conceptualización que genera la reflexión filosófica en estos periodos históricos de desarrollos tecnológicos, nosotros vamos atrasados, entonces casi que no alcanzamos a ver fenómenos que se dan políticos, económicos, sociales, inclusive de cómo percibimos la vida en común, ¿no es cierto? Porque nos quedamos, diría uno que la forma como se ve la política aquí en estas comunas pareciera que nos quedamos en esa época, en la época donde el patrón le decía el patrón o el señor feudal le decía a las personas que les alquilaba las tierras o que se las prestaba, era el que les decía cómo debían actuar. Ahora, recordemos una cosa, que cada una de estas revoluciones también ha sido con unos intereses particulares. Recordemos en esta segunda revolución que la impulsó prácticamente fue Alemania, con las nuevas energías, y aquí se presenta un fenómeno muy importante que es la creación de la bombilla y la producción de otras energías, como que ahí marcó mucho Nicolás Tesla, que infortunadamente la teoría de él y su invento no dio mucho auge, pero fue precisamente por los ahorros que tenían, y empiezan unos monopolios también en torno a la producción de energías. Para el caso la bombilla, dicen que la bombilla se puede hacer incluso para tener una vida útil de mucho más tiempo, pero hay un fenómeno que se llama la obsolescencia programada, y que por negocio estas mismas, y se crean unas leyes que ninguna empresa puede
construir bombillas con una obsolescencia programada de más de tanto tiempo, porque se puede programar para una duración mucho más larga, pero hay una ley que dice hasta aquí. Por ejemplo, su bombilla no puede tener mayor duración que a 100 días, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Pero en eso, ahí es donde parten los monopolios también. Y de hecho se habla por ahí de una estación de bomberos en gasolina, de bomberos en California, que había en Nueva York Nueva York, bueno, y que hasta hace 5 años yo he escuchado que había un bombillo que duró prendido 110 años. No sé ahora por el momento que tanto, si estará encendido todavía, pero en ese mismo orden es mirar cómo se van generando monopolios en cada una de estas revoluciones. De esta revolución, de esta segunda revolución, por supuesto, como ya podemos producir más, en más volumen, en mayor volumen y a más corto tiempo, pues eso significa que necesitamos quien consuma. Entonces ahí hay un fenómeno económico muy fuerte que es la aparición de tanta producción necesita de mucho consumidor. Entonces el sistema económico se fortalece o se vuelve muy exigente, más bien es la palabra, se vuelve muy exigente en el consumismo. Eso es un fenómeno que afecta culturalmente países como en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra y países desarrollados que tienen más capacidad de consumo. Hay un fenómeno que aparece cultural y es la acumulación. A raíz de que hay tanta producción y que en estos países hay tanta capacidad de adquisición, entonces la gente dice comprar como locos y puede tener 100 pares de zapatos y le parece que todavía le faltan. Y puede tener 3 televisores y todavía le falta el nuevo que salió. Un fenómeno increíble que se presenta ahora es que la gente, por ejemplo, hace fila, ¿cómo se dice? Acampan o hacen camping alrededor de las tiendas donde venden el último iPhone. Eso es un fenómeno del consumismo que desarrolló la posibilidad de producir en mayor volumen, en mayor cantidad. Y hay una cosa muy curiosa dentro de estas revoluciones en estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Y es que nosotros, por ejemplo, Colombia, recordemos Medellín cómo se fue creando. Medellín fue un emporio, fue unas pequeñas villas donde existían, pues los dueños eran unos grandes ricos y tenían muchos nexos con Europa, especialmente en Francia, que de hecho uno de los primeros carros que hubo aquí en Medellín que corría 8 kilómetros por hora fue un carro traído por este señor Jesús María desde Francia. Y vemos que en ese tiempo esos mismos ricos fueron los que colocaron la plaza de Cisneros y los que pusieron ese cash de la vía férrea, ¿sí? Porque entre las cosas, los países que se venían desarrollando a raíz de estas revoluciones, la segunda que marcó mucho fue las nuevas energías, específicamente la máquina de vapor, y aquí se crearon las vías férreas y ellos tenían vías férreas, que es una característica primordial en un país desarrollado, que tiene vías férreas. Pero aquí, curiosamente, por los monopolios, por las mafias del transporte, desapareció las vías férreas. Las desaparecieron. Para fortalecer, yo creo que don Oscar tiene algo más que decir con respecto a eso. ¿Porque él vive en esa época? No, porque lo veo que dice que no, entonces me gustaría mucho escuchar su opinión. Porque en ese tiempo quitaron las vías férreas, pero para manipular, para monopolizar el transporte terrestre, que lo volvía todo más costoso. Entonces aquí, a pesar de que existían esas revoluciones y que éramos tan incididos por la parte de Europa, aquí retrocedíamos y se sigue viendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, el desarrollo de Medellín es un desarrollo, pues, que lo económico tiene mucho que ver. Lo económico le aporta mucho a lo que hoy es Medellín, pero digamos, quiero que nos ubiquemos de pronto en la tercera para que no nos quedemos simplemente en las revoluciones, porque queremos es mirar la cuarta revolución. La tercera revolución que de la mano de la electricidad
aparece un fenómeno como es el Internet. Y el Internet tiene una posibilidad enorme, le da una posibilidad de conectividad y de las nuevas tecnologías de la información. Son dos elementos ahí que van de la mano, o sea, el Internet y las tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mire, si usted antes de este desarrollos tecnológicos, usted quería, digamos, antes de la máquina de vapor, antes de la electricidad y antes del desarrollo del Internet y las tecnologías de la información, usted quería saber el pensamiento europeo, cómo se estaba desarrollando eso, usted tendría que esperar que una persona que se iba por barco y venía por barco le trajera libros que en ese momento se estaban escribiendo en Europa. Porque ahí hay otro asunto, y es que también con la mecanización de las cosas también la imprenta juega un papel muy importante para guardar las ideas, para guardar las reflexiones, para hacerlas más masivas. Entonces, pero sin embargo, pues cuando decimos masivo se quedaba en Europa, se quedaba en algunas partes, centros sociales más grandes y más desarrollados. Entonces aquí leer, por ejemplo, un libro que salía en 1500 en Europa, aquí se podía demorar 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Con las tecnologías de la información y con el Internet, hoy usted publican un libro en Europa, en Asia, en cualquier continente del mundo, y usted lo puede estar leyendo al otro día aquí, lo puede estar comprando por Amazon, ¿no es cierto? Entonces, eso abre una comunicación más expedita, más rápida, más fácil, la compra inclusive más fácil, y eso genera transformaciones en Europa y por supuesto aquí. Lo que pasa, o la problemática es, y aquí quiero retomar un asunto con el tema del consumismo, en Europa la posibilidad de comprar muchas cosas, aquí en Medellín lo potencializó un fenómeno que fue el narcotráfico. En Medellín, digamos que hasta 1970 más o menos, fue una ciudad muy pobre. Digo yo, los ciudadanos tenían muy bajos ingresos. Había un alto nivel de miseria. Sí, muy marcado. se podría decir miseria, porque era imposible, por ejemplo, conseguir una bolsa de 1 litro de leche. En 1970 más o menos, comprar un litro de leche era difícil en estas comunas, en estos barrios. El narcotráfico abre pues de la mano, por supuesto, no vamos a decir solo del narcotráfico, de la mano de desarrollos industriales, comerciales que se fueron dando, pero el narcotráfico tuvo mucha influencia en que esa economía se movilizara más. De hecho, antes de los 70, yo no recuerdo, excepto San Diego, algún otro centro comercial. Pero cuando llega el narcotráfico, entonces pulula todo ese fenómeno de centros comerciales, boutiques, etcétera. El consumismo se exacerba a un gran nivel, y ese es un fenómeno que hoy todavía no superamos. Recordando que para ese entonces, y estamos ya hablando de los 80, el dólar entonces, estábamos hablando de los 80, el dólar llegó a costar 3.000 pesos, un dinero increíble, y en Medellín había un flujo de dinero, pero espectacular. Y eso no lo hemos superado, ¿por qué? Pues porque no hemos hecho la reflexión. O sea, digamos que esta es la diferencia que queremos hoy marcar, Mientras que Europa inmediatamente sale el nuevo desarrollo tecnológico, empieza la reflexión ética, moral, política, estética, filosófica en general, para decir, bueno, este cambio, ¿qué nos significa como personas? Aquí nos llega el oleaje de ese desarrollo tecnológico, o sea, la posibilidad de comprar mucho, pero nosotros no hemos hecho la reflexión como sociedad, ¿eso en qué nos afecta? Entonces fenómenos como por ejemplo, aquí lo han llamado, este fenómeno del traqueto, ¿no es cierto? Es una persona, por ahí había un
un concepto más claro que ahora no lo recuerdo, pero significa que es más o menos, y lo dibujan muy bien o lo ejemplarizan muy bien con este abogado de la Espriella. El abogado de la Espriella es una persona que consiguió dinero muy fácil defendiendo personas con causas en ese tipo de asuntos. Entonces se llenó de plata muy ligero y él quiere ser culto, él quiere mostrarse como una persona culta, pero su forma de vestir chabacana, con cadenas y con anillos, relojes, con reloj muy costosos, de millones de pesos, y todo el cuento dice, no, este es otro traqueto que coronó, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa reflexión todavía no se ha hecho, y esa reflexión nos la deja un desarrollo tecnológico que nos lleva a un consumismo, y un consumismo que aquí es acompañado por un fenómeno delincuencial. Entonces, en ese sentido, seguimos atrasados en las reflexiones que nos van generando cada transformación. Y es la preocupación aquí un poco para hacer el tránsito a la cuarta revolución. Y es la preocupación que a nosotros hoy nos trae a hacer este programa, y es, venga, viene ya la cuarta revolución industrial, ya se está viviendo en países como Alemania, China, Japón y otros países asiáticos, en el mismo Estados Unidos, ya se está viviendo esa cuarta revolución. Y eso significa unas transformaciones, unos asuntos de reflexión ética que enseguida los vamos a revisar, que aquí todavía no pasamos siquiera de decir cómo logramos la transparencia en lo público. Pero mire una cosa, Víctor, antes de que pasemos a la cuarta revolución, y es porque nosotros no alcanzamos a disfrutarnos, a deleitar, a explotar, entre comillas, la tercera revolución. Fue algo que no alcanzamos a disfrutarlo. Por ejemplo, llegan los celulares, llegan los portátiles, porque nosotros somos de la generación donde teníamos que ir a la escuela del librito de copia en la pared y limítese a copiar y a leer, ¿sí? A repetir lo que el profesor decía. La educación era muy cerrada y los maestros eran vistos como los maestros, los que sabían todo, los sabios, ¿sí? Mientras que ahora, con esta posibilidad de esta tercera revolución, tener la posibilidad de globalizarnos mucho más, ¿sí? Y poder, como lo decías vos ahora, acceder a libros, acceder a una cantidad de conocimientos de otros países, de otros continentes, etcétera. Pero no le hemos sabido ni siquiera sacar provecho. Antes para que no se me vaya la idea que este Alzheimer, resulta que es que ni siquiera nosotros en las aulas de clase vemos que todavía hay maestros que no han podido congeniar con las nuevas tecnologías. Y usted no puede ver un muchacho abriendo su celular en clase porque lo saca. En vez de ellos ser más empáticos con estas nuevas tecnologías y cómo de esos 40, 15, de acuerdo a la institución educativa que sea, cómo aprovechar que ellos tienen esa tecnología a la mano, el celular para el caso o una tablet, poder meterlos durante la clase en la investigación. Venga pues, entonces averigüen usted esto en su celular que lo tiene abierto, etcétera, etcétera. No hemos podido. Y antes vemos como un demonio que estos muchachos entren a un celular o una tablet en el aula de clase. Entonces, partiendo desde la misma educación que les hemos dado y siendo la educación base primordial para una sociedad, para el desarrollo económico de una sociedad, desde ese punto de vista no le hemos explotado bien, ni le hemos enseñado a los muchachos cómo usar estas nuevas tecnologías. Pero es que eso tiene una razón de ser, Jorge. Eso tiene una razón de ser. Y es lo que estamos tratando de que aquí nos quede muy claro a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y es lo siguiente: si a mí me llega un desarrollo tecnológico tardío, o sea, tardío digo yo todavía no he podido superar la primera revolución, la segunda revolución, me llega la tercera y yo todavía no he podido superar eso. ¿En qué? En conceptos. Por eso vos decís, nos encontramos con profesores que las atropella esta nueva revolución. Claro, porque no se pudieron conceptualmente, filosóficamente, o sea, vos planteas un asunto muy claro ahí, un asunto de ética. Venga, yo como profesor debo impedir que el alumno se ponga a la par de los desarrollos tecnológicos, o por el contrario lo debo castrar. Es una reflexión, por ejemplo, que no hemos dado
¿cuáles son los pros y los contras de las revoluciones anteriores? Eso no lo hemos hecho. Menos puede que se haga en la academia, puede que se haga en círculos académicos, pero en los barrios, en las comunas, en los colegios, en las escuelas, todavía esa reflexión no se da, y todavía el niño, el joven y el mismo adulto hace uso de los desarrollos tecnológicos, pero sin apropiarse de ellos, o sea, sin haberle hecho, porque una de las cosas fundamentales que tiene, una de las capacidades fundamentales que tiene el ser humano, es poder convertir en conceptos fenómenos que se le aparecen. Y esos fenómenos, cuando los estudia, analiza, reflexiona, esos fenómenos se hacen comprensibles. Entonces yo puedo tranquilamente estar parado frente a un computador, manejando un computador, que es un desarrollo tecnológico conectado a Internet, pero sin yo entender suficientemente eso qué significa para el desarrollo del mundo y la transformación de los seres humanos. Entonces yo le saco un provecho que puede ser el peor de los provechos, o lo entiendo como otra herramienta para aprender, por ejemplo, hoy, las nuevas tecnologías de la información, las que ya no son tan nuevas, las tecnologías de la información podrían tranquilamente excluir el aula de clases, porque usted tranquilamente o fácilmente con un computador y con acceso a Internet, usted puede volverse autodidacta, investigar un tema que a usted le interese y volverse experto en ese tema. Porque la información está en audios, en videos, en libros, en una serie de documentos que le permiten a usted estudiar. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que nosotros, no digamos el país, no digamos todo el país, porque ahí en la academia se reflexiona, en círculos académicos, organizaciones sociales, se reflexiona sobre esos cambios tecnológicos, esas revoluciones tecnológicas, qué significan, pero lo que no llega de pronto es abajo, donde el profesor, así sea un profesor graduado en la universidad, usted se encuentra con profesores que no saben cómo funciona Internet, que no sabe cómo funciona el computador en sí. Llevan años en la docencia. Pero eso no es culpa de ellos, eso no es culpa de ellos, eso es culpa de que en el país, en la comuna, en la ciudad, no se ha abordado. O sea, aquí yo escuchaba en un programa que hacen en la biblioteca, que hacen afuera el lunes de ciudad o algo así, hablando sobre este tema, hablando sobre este mismo tema, y habían unos expertos que no sabían nada sobre la cuarta revolución. ¿Por qué? Porque se nos vuelve moda. Entonces decimos, no, es que Medellín ya está incrustado en la cuarta revolución industrial. Yo sí difiero un poquito ahí con respecto a lo de los maestros no tienen la culpa, porque ellos también deberían de ponerse a la par, actualizarse. No, Jorge, es que el problema, es que el asunto no es ese. El asunto, claro, cada cual tiene la capacidad y la posibilidad de meterse en ese tema. Pero si el tema no se vuelve un asunto como se les vuelve a los europeos, por ejemplo, mire, en Europa sale una revolución, una nueva tecnología, y ya hay todo un grupo de expertos y no expertos reflexionando sobre ese tema. Y no solo reflexionando ellos, sino las reflexiones que se logran ahí se transmiten a las aulas y se transmiten a los profesores. La reflexión aquí no se da, se queda en algunos, inclusive, me atrevería a decir en muchas ocasiones, hasta mal interpretada por algunos círculos académicos. Correcto. Eso en la parte de la educación. Ahora bajémoslo más dicto. ¿Qué estará pasando entonces con nuestros liderazgos sociales? ¿Qué estará pasando en nuestras comunas? Por ejemplo, y yo vuelvo y retomo el que no aprovechamos esa tercera revolución, y es porque, mire, tenemos todas las tecnologías, prácticamente desde los años 90. Todas las tecnologías las tenemos a merced para que la utilicen en pro de ampliar la participación ciudadana. Nosotros no hemos podido. Estas son las alturas en que, por ejemplo, aquí, a pesar de que están las tecnologías, de que está la ley, específicamente la 1712, que en su título 2, artículo 7, habla muy bien sobre que tienen que subir
la información a unas plataformas y tener una web. No lo hemos logrado. Entonces ahí es cuando yo insisto, no hemos podido aprovechar esas nuevas Por eso, tecnologías. pero ¿por qué pasa eso, Jorge? Mire, y lo decíamos aquí en el titular, en el texto que leímos como introducción. Si su alcalde, si su concejal, si su diputado, si su edil, si su líder de junta de acción comunal está pensando en una política medieval del cacicazgo, del patronazgo, donde yo soy el rey, donde yo soy el que mando, yo no pienso democráticamente, yo no pienso participativamente, sino yo pienso en cómo me satisfago mis necesidades, mi negocio, por supuesto, pero ¿eso qué es? Eso es la falta de apropiación de los desarrollos humanos que se han dado en el mundo. Y eso es resultado de una política mezquina, que no permite que demos el salto que da, que cada desarrollo tecnológico y cultural nos da. Entonces nos quedamos, por eso hacíamos la comparación al inicio y decíamos, mientras que hoy están hablando en el mundo, hoy el mundo en los países desarrollados como los asiáticos y los europeos, también Norteamérica, o sea, Estados Unidos, hoy están hablando de la cuarta revolución. Nosotros podemos estar ya montados en la cuarta revolución, pero seguimos con el pensamiento del medioevo. Seguimos viendo a Colombia como un feudo y seguimos viendo la política. Las necesidades y la política como un negocio. No, y seguimos viendo la política como una monarquía de un cacique o de un patrón. Entonces, mientras nosotros no demos ese salto que ya dio el mundo entero, es posible que la democracia no se haya perfeccionado en ninguna parte del mundo, pero sí hay democracias más avanzadas que otras. La de nosotros es todavía tan pobre, o digámoslo tan mínima, que no permite siquiera que un ciudadano participe, sino que yo concentro la participación en mí y mis amigos. ¿Por qué? Pues porque es que yo no alcanzo a entender mi capacidad intelectual que no ha sido cultivada con el estudio, que no ha sido cultivada con la reflexión, que no ha sido cultivada con el entender cómo se está moviendo el mundo, pues se queda ahí, pensando que sí, que yo puedo retrasar un país. Aquí hay gobiernos, aquí hay presidentes como el presidente Álvaro Uribe que quiere que Colombia sea una gran finca y que ojalá y sea de él. Ojalá toda la finca Colombia fuera del presidente Álvaro Uribe. Y entonces no permite que avancen que hayan, digamos, por ejemplo, desarrollos como lo que están presentando hoy los reinsertados de las FARC, que están haciendo otros tipos de economía y otros tipos de propuestas de desarrollo. Entonces, claro, yo quisiera que fuéramos un momento al corte, aunque ya se nos fue de largo, ¿okay? Continuamos para que pasáramos a la cuarta revolución industrial, porque ahí hay unos asuntos muy interesantes. Antes, y perdóname que yo no quiero dejar pasar por alto lo siguiente, y es ahí donde conceptos como participación ciudadana, como información, como diagnósticos sociales, como transdisciplinariedad se quedan en el discurso, porque hemos tenido la posibilidad, la oportunidad, las herramientas de dar esos saltos cualitativos, como lo decías ahora, pero no hemos podido o no hemos querido. Pero uno se pone a hacer el análisis y más es la mezquindad de nuestros representantes, porque es que ante ese retraso social, detrás de todo ese retraso social, hay un gran negocio de los cuales solo unos poquitos se lucran a nivel nacional, departamental, municipal y ahora local. Pero Jorge, ojo pues con esto para que vamos aclarando como cositas. Ese fenómeno que usted dice es quizás también yo no entender en realidad hacia dónde va el mundo. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, aquí nos vamos metiendo. Hoy habla de una cosa que se llama la inteligencia artificial. ¿Y qué significa la inteligencia artificial? Nosotros estamos pasando de la robótica, o sea, de procesos repetitivos que hace una máquina, que usted puede coger una máquina y organizarla de tal manera o
Sí, crearla de tal manera que un proceso lo haga repetidamente, ¿no es cierto? Y eso es automatización de una máquina. Pero con la inteligencia artificial hoy estamos hablando de un asunto distinto. Hoy la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que aprende. O sea, usted le dice hoy a una máquina, por ejemplo, mi nombre es Víctor Hugo Quintero. La máquina lee tu rostro, lo graba y ya aprendió que vos sos Víctor Hugo Quintero. Y mañana cuando vos te le presentás, te saluda, hola Víctor, ¿cómo estás? Aprendió. Esa es la inteligencia artificial. Y eso ya está generando reflexiones en el mundo. Voy a darles un ejemplo de una reflexión que hay hoy en el mundo. Resulta que Google tiene una herramienta de inteligencia artificial que puede comunicarse con usted en su casa y decirle, buenas tardes, hablo con el señor Jorge Iván Echavarría. Sí, señora, sí, señor o señora, yo soy. Mire, es que lo estoy llamando porque usted tiene un crédito en tal parte y está en mora en tres cuotas. ¿Usted nos puede informar para cuándo se pone al día? Resulta que es una máquina la que le está hablando a usted. Y la reflexión ética, ¿sabe qué está preguntando hoy? La reflexión ética hoy está preguntando, en el mundo dice, yo como persona, como ser humano, tengo derecho a que esa máquina me avise previamente, antes de empezar a decir, señor Jorge Iván Echavarría, yo soy el robot o la máquina o la inteligencia artificial XC2530, supongamos, para que usted sepa que está hablando con una máquina. Esa es una pregunta que hoy se está haciendo éticamente allá. Y nosotros todavía aquí no hemos avanzado siquiera en decir, hombre, en reconocer, hombre, estos señores de la veeduría tienen derecho a participar en el Consejo Comunal de Planeación, ¿por qué se los voy a coartar? No hemos superado eso. Y aquí ya estamos preguntando, y allá ya están preguntando, si es ético que una máquina se dirija a un ser humano. Ahora, los seres humanos en China, en Japón, están viviendo con máquinas que hablan con ellos, que conversan con ellos. Y algunos ya se enamoran de las máquinas y quieren casarse con ellas. Reflexión ética. ¿Es correcto o es éticamente bien o está bien que una persona se pueda casar con una máquina? Entonces, mire, la reflexión, por eso hoy queríamos enfocar esta reflexión aquí sobre la mesa hoy, en qué tan atrás estamos nosotros, porque puede que tengamos las tecnologías aquí. Es más, esto que estamos haciendo hoy aquí, transmitiendo a través de Facebook, con una cámara, con un equipo de cómputo, eso podría decir, pero mire, ellos están empoderados con la tecnología. No, pero si no entendemos eso, ¿qué significa en el mundo? Éticamente, políticamente, ¿cómo puedo avanzar? Al final les vamos a dejar un video donde hoy, el presidente a ver que lo tengo por aquí, el presidente de El Salvador, que se llama Nayib Bukele, ¿cierto? Nayib Bukele hizo una reflexión en las Naciones Unidas diciéndoles, señores, esto es obsoleto. Reunirnos de esta forma ya es obsoleto. Gastamos tiempo, gastamos recursos, perdemos tiempo mientras yo me desplazo de mi país aquí. Si lo podemos hacer de otras formas y lograr mejores impactos. Hoy hay personas que están logrando cosas más importantes simplemente citando desde Facebook o desde YouTube o desde cualquiera de esas otras plataformas, convocando a una transformación social de X o Y manera, o de X o Y cosa. Entonces, la reflexión que hoy queremos hacer aquí es, ¿qué tan atrás? Preguntémonos eso, ¿qué tan lejos estamos nosotros? No de los avances tecnológicos, porque aquí llegan. Aquí llegó la plata, mucha, por el narcotráfico. Aquí llegó el consumismo y todavía hoy los jóvenes, muchos jóvenes, no quiero decir todos, muchos jóvenes,
piensan que yo ser exitoso en la vida es conseguir plata ligero y mucha. Un ejemplo es Maluma. Maluma hoy es adorado y admirado porque compró un avión y consiguió, y tiene nada más 20, ¿cuántos años? 25 años. 25 años tiene Maluma y ya tiene un avión. Y por eso medimos a las personas no las medimos por la capacidad intelectual, por la generación de conceptos, por la generación de nuevas ideas, porque potencializa el desarrollo de todos los seres humanos, sino porque se puede comprar un avión y porque puede acumular riqueza. Entonces, hoy que estas máquinas van a reemplazar, por ahí da un informe el New York Times y decía, a la fecha, publicaba las profesiones que ya son obsoletas. Un médico, ya no vamos a necesitar médicos porque las máquinas le van a poder hacer mejores diagnósticos que los hombres, que las personas, porque las personas se equivocan más y tienen menos herramientas para hacer diagnóstico. Entonces, las profesiones de los seres humanos están en vía de extinción, ¿qué van a hacer los seres humanos entonces? Hombre, tenemos que sentarnos a hacer arte, que eso no lo saben hacer las máquinas, a escribir poesía, a escribir literatura. Tenemos que sentarnos a reflexionar, a generar nuevos conceptos, que eso no lo hace una máquina. La máquina puede acumular nueva información, pero con esa información de pronto no es capaz de crear un concepto nuevo. Hay un cuento muy interesante con base en lo que estabas diciendo sobre los diagnósticos en el contexto de la medicina, y es como desde lo social se retoma el diagnóstico, pero aplicado al desarrollo social, ¿sí? Y es como nosotros no hemos sacado provecho desde la tercera revolución, no le hemos sacado provechos a estas tecnologías e incluso para hacer estos diagnósticos sociales. Si la medicina lo utiliza para sus diagnósticos médicos, también podríamos aplicarlo para hacer algunos diagnósticos sociales que no hemos podido llegar hasta allá. Y es por eso que la veeduría desde el 2015 aproximadamente que sacó el libro Evaluación, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación, el eslabón perdido del desarrollo local, y es porque es la necesidad de crear y aprovechando las tecnologías de que cada una de las comunas tenga un sistema de información que le permita tener en caliente, tener al instante y con eficacia y eficiencia todos esos diagnósticos sociales que necesitamos. Pero lo que veníamos diciendo, parece que se volviera un negocio no desarrollar estas tecnologías. Y parece no, para mí es evidente que es un negocio, porque es que para mí es más como que para que esos mercantiles, esos señores del mercadeo o de los negocios, es más rentable tener 100 o 200 muchachos haciendo encuestas puerta a puerta que tener una herramienta que me llegue a un centro, a una matriz principal, toda la información directamente de la persona, de la población objetivo. Entonces, como que es más rentable eso, generar ese empleo, tener gente por ahí divagando o haciendo entrevistas, pero con estas nuevas tecnologías todo eso se puede resolver y puede ser mucho más eficiente. Lo que decían por acá, uno utilizar unos algoritmos que nos garanticen esa inteligencia artificial en los diagnósticos sociales. Mire Jorge, la cosa es muy simple. Yo puedo tener todos estos desarrollos tecnológicos que usted me está mencionando, algoritmos, inteligencia artificial, robótica, todos esos desarrollos que lleva la última generación, la cuarta revolución industrial, porque cuando hablamos de la cuarta revolución industrial no estamos hablando simplemente de un desarrollo tecnológico, son una serie de desarrollos tecnológicos que generan un cambio cultural. Y esos desarrollos tecnológicos yo los puedo mirar desde la reflexión donde estoy viendo una sociedad que dio un salto tecnológico que le permite al ser humano no ser una máquina y dedicar 8 horas de su tiempo, 12 horas en algunos y algunos más de su tiempo a estar trabajando como máquina, sino que es un ser humano que hoy puede dedicarse
¿cómo es que se llama? Productivo, ¿cómo es? Ocio productivo. Bueno, eso es una cosa muy distinta, Jorge. Entonces yo cuando no alcanzo a tener esa capacidad, yo digo, por ejemplo, no digo esa capacidad no porque me falte intelecto, sino porque la reflexión en mi comunidad, la reflexión en mi ciudad, la reflexión en mi país, aún no abandona esa práctica feudal, esa práctica que tiene clientelismo, que tiene cacicazgo, que tiene patrones, todavía no la abandona. Y entonces, ¿sabe qué termina haciendo? Poniendo estos desarrollos tecnológicos al servicio del cacique o al servicio del feudo, de seguir desarrollando esa clase de política. Entonces, ¿qué es eso? Es una mala aprehensión de las transformaciones que ha generado unos desarrollos tecnológicos. Esos desarrollos tecnológicos, mañana te puede salir la alcaldía de Medellín y decirte, no, es que nosotros ya tenemos para hacer diagnóstico una inteligencia artificial y puede seguir haciendo las prácticas aquí en las comunas igual. Aquí cambiamos el plan de desarrollo, lo cambiamos supuestamente de concepto, porque ya no íbamos a vivir dignamente, sino que ya vamos a vivir bien, y con un concepto muy bien desarrollado por la profesora María Cecilia Múnera, que tiene todos unos elementos para desarrollar. Pero ¿qué hicieron con el plan de desarrollo de la Comuna 6? No, cortaron y pegaron y siguieron haciendo las cosas igual. El cacicazgo siguió empoderado, los patrones y los contratistas siguieron apoderados del recurso público. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, eso es que nos pueden llegar los desarrollos tecnológicos, las transformaciones culturales que se dan en otras partes, nos podemos dar cuenta de ello. Pero si nosotros seguimos rezagados todavía en la época feudal, en 1500, en 1400, todavía reproduciendo fenómenos o actitudes políticas de esa época, actitudes económicas de esa época, actitudes educativas de esa época, pues nunca vamos a lograr avanzar y aprovechar en su gran capacidad. Mire, es tan sencillo que usted lo decía con los profesores, y le va a volver a pasar a los profesores y le va a volver a pasar a los jóvenes. Y es que van a coger la tecnología y la van a utilizar porque el ser humano tiene esa capacidad. El ser humano tiene la capacidad de coger una tecnología y decir, la utilizo como me salga, como me surge. No fruto de una reflexión social donde dijeron, venga, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes para que estas tecnologías de la información las utilicen? ¿Sabe cómo se está utilizando en Medellín? Estas tecnologías de la información y la comunicación. Yo no sé cuántas, ciento y punta niñas webcam fueron graduadas. Mire, el ser humano es capaz de hacer eso, el ser humano es capaz de utilizar una tecnología, pero eso es resultado de la no reflexión. Pero mire una cosa. Es el resultado de no coger el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico, la revolución industrial. Que quiero decir aquí, ¿por qué le dicen revolución industrial? Es para no salirse de las otras tres revoluciones que hubo y entonces deciden marcarla más como concepto. En realidad es una revolución tecnológica, pero la quieren llamar industrial para no salirse de las otras tres revoluciones industriales. Yo siempre he dicho que la pobreza en los diferentes contextos es un negocio para unos pocos. Tener a la gente pobre, para este caso, en la utilización de las nuevas tecnologías, tenerlos de bajo perfil, para unos es un gran negocio y eso han venido aprovechando desde hace mucho rato en los diagnósticos, en la participación, en el acceso a la información y los diagnósticos sociales. Entonces, pero lo que ellos no entienden es una cosa, Jorge, o lo que no han percibido es que podrían ser más, aprovechar mejor las cosas si en realidad las comprendieran. O sea, yo puedo quedarme, Jorge, utilizando, mire, este es un ejemplo muy bueno. Usted puede tener un Ferrari. ¿Cuánto logra un Ferrari en velocidad? 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. Usted puede tener un Ferrari, pero como usted no sabe cómo se prende ni cómo se le echa la gasolina, no, exacto, usted no sabe usarlo,
Entonces se consigue una mula y le amarra un lazo y lo jala, la pone a la mula que jale el Ferrari, ¿sí o qué? Se puede hacer eso y eso es más o menos un ejemplo de lo que estamos haciendo con la tecnología. Cogimos un Ferrari, le amarramos una mula adelante y decimos vamos en Ferrari. Y entonces decimos, no, nosotros estamos desarrollados, estamos en la cuarta revolución pero mire industrial. una cosa, y yo vuelvo e insisto, y lo decía el presidente Nayib Bukele en la ONU, en ese conversatorio de la ONU, y él decía que es que nosotros todavía estamos manejando las tecnologías de una manera muy abstracta, muy obsoleta, Sin conocerlas, y no él las decía, hemos reflexionado. y hacía referencia con respecto a las reuniones de la ONU, que cómo utilizando las tecnologías ellos se podrían evitar todo ese tipo de encuentros tan constantes, y eso lo podríamos manejar aquí en las mismas comunas. ¿Por qué no lo hemos hecho entonces? Cuando hay reuniones, y estamos desde hace rato, desde el 2015 que salió la 1757, desde el 1900, con esta nueva constitución que es un Estado social de derecho, no hemos podido implementar y no hemos podido darle el derecho a la ciudadanía de esa participación ciudadana, pero es porque no les conviene tampoco. Para ellos es mejor llegar y legitimar sus acciones con 10 o 15 peludos que os reúnan en un espacio, que más bien ampliar la información y tener vías directas de intercomunicación con las personas que están viendo las sesiones de la Junta Administradora Local, las sesiones de Asocomunal, las sesiones del Consejo Comunal de Planeación, pero no hemos querido. No voy a decir que no se ha podido, porque todas las herramientas las ha habido dinero, hay tecnologías, pero entonces es que no se ha querido realmente. No, Jorge, y yo quiero ahí que nos detengamos un momentico ahí. No hemos querido, o en realidad no hemos aprendido qué está pasando en el mundo. Voy a volver a leer este texto con el que cerramos la introducción. Dice, ¿cómo es posible lograr un desarrollo acorde a la realidad cultural y tecnológica de la época si nuestros mandatarios y líderes sociales y comunitarios continúan entendiendo nuestro país como un feudo? O sea, esa tierrita que es mía y que yo manejo. Y la política como un imperio, o sea, yo soy un rey, yo soy un cacique, yo soy un patrón y soy un rey. Estas personas, y voy a utilizar aquí el mito de Platón, del mito de la caverna. El mito de la caverna, sí. Mire, si estos señores están metidos, vamos a coger los caciques, patrones, políticos nuestros y los metemos en una caverna, desde pequeñitos, y ellos solo pueden ver, estoy aquí parafraseando el mito de la caverna, y ellos pueden ver unas sombras y escuchar unas voces. Ellos están viendo la realidad, están viendo el reflejo de la luz en esa pared y escuchando lo que se ve allá. O sea, en realidad está viendo en 2 dimensiones, como sombras, a seres humanos o a personas o objetos que son en 3 dimensiones, de colores, con una serie de cosas que ellos no ven. Y eso es lo que nos está pasando con nuestros gobernantes, eso es lo que nos está pasando con nuestros líderes, que es que nuestros líderes no les está yendo la visión más allá de la punta de la nariz. Entonces se quedan, lo único que saben hacer es sobrevivir con lo que aprendieron. ¿Y qué aprendieron? Esto para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Pero mire una cosa más. Nosotros lo podemos ver, discúlpame, yo termino esta idea aquí. Nosotros lo podemos ver pues sin hacerle un análisis, una reflexión muy profunda, nosotros lo podemos ver como simplemente una persona invadida por el apetito, que quiere llenarse de plata y que quiere lucrarse a como dé lugar. Pero también puede ser el resultado de una falta de educación, una falta de conocimiento, una falta de aprender. Hoy Jorge, y personas que nos siguen a través de Facebook, hoy hay ricos en el mundo que están abandonando sus riquezas y están yendo a vivir en el monte como a recoger lo que necesitan para vivir y para comer.
porque encontraron que teniendo mucha plata no eran felices, que acumulando bienes no eran felices, que habían otras cosas que le estaban faltando, tiempo para vivir. Y eso lo dice muy bien el maestro y expresidente de Uruguay, Mojica, que dice, lo que usted acumula en plata lo pierde en tiempo de vida. Un poquito pues parafraseándolo. Entonces, la reflexión, ¿cuál es? La reflexión es que quizás estos líderes están metidos en esa caverna y nos tienen metidos a todos nosotros en esa caverna pensando, y hay un montón de jóvenes que están pensando que acumular plata, que tener aviones, que tener carros último modelo, así yo no tengo un grado de educación, así yo no tenga una educación, una salud digna, así yo no tengo una vivienda digna, pero yo tengo que mostrar, yo muestro que tengo una moto cara, un carro caro, un celular última gama. Eso es a lo que queremos llevar la reflexión hoy, es que quizás hasta ellos son víctimas de su propio invento o víctimas del sistema económico que dice consiga plata como sea. Y hay una gran preocupación, y más que todo en nuestras gobernanzas locales, y es que cuando toman las necesidades y problemáticas de la comunidad como un negocio, ese negocio que hace par como con la lógica de la administración municipal, ese negocio obviamente le va a dar unos poderes económicos y políticos, pero que son unos poderes que los llena de una arrogancia tan supremamente preocupante que obstaculizan al que propone. Al que propone lo obstaculizan, por ejemplo, a la veeduría, nos tienen excluidos. Nos tienen excluidos porque ni siquiera a nuestros espacios de comunicación llegan esos grandes, esos líderes que supuestamente están gestionando para el desarrollo de la comunidad. Pero esa arrogancia que no les permite. Entre esas cosas que nosotros hemos propuesto está el sistema, que nos hemos sentado ya con algunos jales y con algunos jales de otros periodos anteriores, a hablar sobre la importancia de la implementación de estas plataformas tecnológicas en toda la dinámica del desarrollo social, pero que por su arrogancia, desconocimiento... pero es que más allá, Jorge, es que más allá de decir, venga, ellos en un momento hasta las pueden poner, utilizar. No, más allá de eso es lo que vos acabas de decir. O sea, vos acabas de decir, esa arrogancia, pero eso es el resultado de que yo no entender que es un proceso político y de ser un líder político o un líder social. Cuando yo soy un líder político o un líder social, lo que estoy haciendo es trabajando, liderando, más que mandando, ordenando, pidiendo que se haga. Yo lo que estoy es trabajando de la mano con esas otras personas que confían en mí y que creen que yo tengo capacidades para liderarlo. Entonces, claro, yo no entiendo el liderazgo en ese sentido. Yo lo entiendo como una posibilidad para yo, Oscar tiene una palabra que llama pañar los recursos públicos y echarlos a mi bolsillo. Y ahora, eso es falta, Víctor, eso es falta. Y no quiero pasar por alto que en todas estas dinámicas sociales se ha invertido una gran cantidad de dinero en el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias, pero que cuando ese fortalecimiento lo estamos direccionando, porque parte de ese fortalecimiento hay un componente que es de formación, pero esa formación uno no ve como este tipo de que estén formando a nuestros líderes sociales para adaptarse a estos nuevos cambios revolucionarios. Exacto. Cuando ha venido aquí Sumer, por ejemplo, que es la academia aquí en la Comuna 6 ha sido la academia, y cuando ha venido a proponer reflexiones en la Comuna 6 sobre esta cuarta revolución industrial. Cuando ha dicho, venga, es que aquí en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ya están pensando sobre personas con la mitad del cuerpo biológico y la mitad del cuerpo cibernético. ¿Cuándo han venido ¿Y eso qué significa, por ejemplo, en la comprensión que tiene que hacer el ser humano de sí mismo? Imagínese, Jorge, que yo, por ejemplo, pierdo esta mano, es un ejemplo científico, yo pierdo esta mano y me queda durante mucho tiempo, la mano me pica, la mano me duele, no la tengo. Es el fenómeno fantasma de la mano fantasma,
y que tienen que hacer una serie de tratamientos. Entonces imagínense qué pasa con un ser humano que hoy no tiene una mano, pero tiene un aparato cibernético que inclusive tiene más fuerza, más agilidad, más capacidad de respuesta. En ese sentido, no han venido siquiera aquí a la Comuna 6 a decirnos, venga, sentémonos a pensar filosóficamente. ¿Cuántos niños de la Comuna 6 que estudian primaria desde la escuela los ponen a reflexionar de estos temas? Para que cuando llegue esa revolución industrial, la cuarta revolución aquí, ellos ya entiendan filosóficamente los conceptos éticos, morales, políticos que significa ese salto tecnológico. Y lo más probable es que esa cuarta revolución va a tener muchas cosas también que hay que coger con pinza, por ejemplo, el derecho a la privacidad, pero que uno es mirar la otra parte también. Vea, decía la Veeduría de Medellín en el 2017, pasaba un informe que aquí en la Comuna 6 hay más de 3.600 personas en condiciones de miseria. Con esa tecnología, con ese tipo de tecnologías inteligentes o revoluciones inteligentes, nosotros podemos detectar dónde están. Pero aquí ni siquiera sabe dónde están. En ese video, muchas condiciones por lo tal diferente a diferentes contextos dentro de la sociedad. Mire, en ese video que pasamos al inicio, en ese video ya el problema no es la seguridad. En Medellín el problema es la seguridad. Yo salgo de allí, me roban, me quitaron la motico, me robaron el celular, me dieron un tiro, me metieron una puñalada. La seguridad es el problema. ¿Sabe cuál es por eso, la falta de seguridad? ¿Sabe cuál era la reflexión en ese video? ¿Qué tanto el manejo de datos está de pronto coartando mi libertad, coartando mi derecho a la privacidad, coartando una serie de cosas? Esa es la reflexión. Mientras que aquí no hemos podido dar el salto. La tecnología ya solucionó el problema, pero la tecnología soluciona el problema e inmediatamente sale otra, que la tenemos que estar reflexionando, y es el ciudadano, por ejemplo en China, están haciendo lo siguiente, y es que llaman al ciudadano, el ciudadano lo califican mediante el sistema de datos que hay, de manejo de datos que hay, ya tiene registrada usted su rostro, ya lo lee una cámara con identificación de rostro, y entonces si usted se pasa un semáforo en rojo, le descuentan un punto. Si usted compra determinado producto que le hace daño, como una gaseosa o algo que no es natural, le rebajan un punto. Y eso le significa a usted, eso está en ese documental que apenas pasamos un pedacito, pero el documental eso te da una calificación como ciudadano. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las tecnologías ya resolvieron los problemas de decir cómo los ciudadanos, cómo hacemos mejores ciudadanos, cómo buscamos motivar a los ciudadanos para que sean mejores, pero también tenemos que seguir las reflexiones cómo mantenemos la libertad de los ciudadanos, cómo mantenemos la posibilidad de la intimidad de los ciudadanos. Esa es la reflexión que hay que, o sea, ellos ya pasaron lo que nosotros todavía no hemos podido pasar. Y que son tecnologías que tienen que llegar acá a nuestras localidades. Vean, nosotros veíamos un ejemplo muy claro en estos días con un inconveniente que hubo en el estadio, que se presentó en el estadio de un joven que lanzó un puñal a un jugador de otro equipo. Y veíamos cómo por medio de reconocimiento facial identificaron al joven y lo sancionaron. Ese tipo de tecnología no debe quedar solamente dentro del estadio, sino que llegue también a nuestras comunas en diferentes escenarios y para diferentes ejercicios. Ese es un ejemplo muy bueno. Mire, la tecnología determinó que el pelado había cometido supuestamente un delito, ¿no es cierto, Pino? Pero cuando lo fueron a sancionar, no encontraron la norma. O sea, la tecnología ya estaba funcionando, ya identificaron al muchacho, pero eso no está permitido, pero no hay una norma que diga, bueno, este señor cometió un delito. No es un delito, no está tipificado en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología está avanzada, la tecnología va adelante, la tecnología no va a parar, los cambios revolucionarios en el mundo tecnológico no van a parar, pero nosotros los vamos a seguir utilizando, y aquí vuelvo y retomo el ejemplo. Vamos a seguir jalando el Ferrari con una mula. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos preparado intelectualmente, socialmente, culturalmente
para apropiarnos de esas nuevas Es que tecnologías. imagínense que estamos tan lejos de esas tecnologías que aquí desde hace mucho rato deberían de existir, dejar de existir, por ejemplo, los guardas de tránsito. Sí, aquí es imposible que todavía se vea que hay una cámara de video, pero sin embargo el ciudadano llega y se pasa el semáforo. Se lo pasa. Mire, Jorge, la falta de apropiarse de esas tecnologías. Mire, yo tengo una tecnología que me permite, con identificación de rostro y todo el cuento, y la placa y aquello y lo otro, identificar al ciudadano. Muy bien. Eso en China, ¿qué hace? Le baja un punto al ciudadano y el ciudadano no va a poder salir del país si tiene menos de tantos puntos, le van a cobrar más impuestos si tiene menos de tantos puntos, bueno, una serie de cosas, sanciones. Aquí, ¿qué pasa? Esa fotografía le llega a un funcionario del tránsito y ese funcionario mira a ver cómo, venga, negociemos, venga, o el guarda, venga, usted hizo esta cosa, venga, ¿cómo le ayudo para que no le cobren esa sanción? Sí, entonces, los desarrollos tecnológicos tienen que llevar al ciudadano, lo tienen que llevar a ser más consciente de su responsabilidad ética, moral, política, cívica. Eso es lo que tienen que hacer los cambios tecnológicos, no al contrario, o sea, aprovechar los cambios tecnológicos para yo volverme más ladrón, ¿no? o para poder robar más fácil a otro. Esas son las cosas que, bueno, yo creo que eso era lo que queríamos hoy como... Pero quiero bajar un poquitico también todo este cuento antes de que cerremos, lo que decía Barry Lin, el director del Instituto Open Market. Tecnologías usadas para generar más independencia y que no estemos tan dependientes de la decisión de otro, ¿sí? Y eso es muy importante. Por ejemplo, mañana hay elecciones de iniciativas de proyectos a ejecutar en el 2020, pero las tecnologías que se utilizan para tal caso todavía son muy obsoletas, son muy primarias, ¿sí? Ya no deberíamos de quedar satisfechos, aunque van a haber unas elecciones virtuales, todavía esa plataforma virtual está llena de una cantidad de defectos y riesgos que no garantizan que el ciudadano sí en verdad haga su votación. Yo veía en el video donde participaba este director Barry Lin, hablaban desde Google cómo las tecnologías pueden acceder hasta las personas que no saben escribir, pueden decidir por sí mismas. Por ejemplo, para estas elecciones que hay un gran riesgo. Por ejemplo, entre uno de los riesgos es los adultos mayores. Los adultos mayores van a ser acompañados hasta una urna, van a ser acompañados hasta un computador, pero quién sabe si realmente se está tomando la decisión que el adulto quiere. Mientras que con estas nuevas tecnologías, simplemente con el adulto hablar, ya el sistema le puede registrar su voz y tomar la decisión que él decida, no lo que otro está decidiendo. Mire, Jorge, le cuento. Ayer estábamos en un diplomado que estoy haciendo, y llegaron gente de la Secretaría de Participación Ciudadana a contarnos cómo va a ser el proceso electoral el domingo. Entonces decían lo siguiente: mire, los líderes les pueden tener computadores, ir a las comunidades e invitar a la gente a que participe llenando el formato. Pero los líderes, bueno, ya van a haber unos sitios dispuestos para que se haga eso, ¿no es cierto? Mire, Jorge, por supuesto que los líderes tienen unos intereses, y eso está demostrado hace rato. Aquí les interesa que llegue Recreodeportes porque es una forma muy fácil de contratar, y es una forma muy fácil de quedarse con el presupuesto participativo un grupo de contratistas. Entonces, por supuesto, ellos van a hacer lo que más puedan, van a sacar computadores de toda parte, se van a ir a toda parte a registrar gente y a ponerlos a votar en ese sentido. ¿Qué es lo que realmente debería hacer estos desarrollos tecnológicos? Jorge, yo en mi casa tengo un computador y yo tengo conciencia que debo sacar el tiempecito para votar por la iniciativa que yo considere que es la más importante para mi comunidad. Y acompaño a mi mamá, a mi papá, que no han logrado ingresar a estas tecnologías. O si yo no tengo ese computador, que ya la mayoría lo tiene, entro al celular.
pero si no tengo el celular me desplazo a un sitio, una biblioteca, a un telecentro y lo hago yo. O sea, lo que está haciendo la Secretaría de Participación Ciudadana es valerse de esos líderes y decir, ¿para qué? Para que le suban el porcentaje de personas que participaron. Entonces, claro, a la Secretaría no le interesa hacer digamos, a la Secretaría le interesa que esos líderes salgan y promuevan eso y que muevan mucha gente y que la pongan a votar para sus intereses, que terminan siendo también los intereses de la Secretaría en cuanto a que aumentó el porcentaje de participación. Pero realmente lo que debería estar haciendo la Secretaría de Participación Ciudadana es no promocionando esto donde los líderes, que los líderes sabemos qué va a pasar el domingo hace rato. ¿Para qué va y se reúne con 30 líderes a decirle a 30 líderes qué va a pasar? Ellos ya saben y saben cómo lo van a hacer para su beneficio. Pero lo que habría que hacerlo era con el ciudadano de a pie, casa a casa, puerta a puerta, diciéndole a las familias, mire, aquí está esta información, pueden entrar a esta página web, pero la alcaldía no hace eso. La alcaldía le deja esa tarea a los líderes para que los líderes saquen a sus personas y las pongan a votar lo que a ellos les interesa, no lo que le interesa al ciudadano. Entonces, mire, volvemos a lo mismo. Las tecnologías son muy útiles. Las tecnologías en mucha parte han llevado a que haya un desarrollo real. Estos países no se desarrollan, Alemania, Inglaterra, China, no se desarrollan simplemente porque sí, se desarrollan porque culturalmente han logrado transformaciones sociales. No porque la tecnología le ayuda, le aporta y los catapulta a ser unas potencias, pero eso tiene que ver primero con transformar culturalmente y que el ser humano entienda dónde está viviendo, en qué época está viviendo, qué posibilidades. Es que cuando por ejemplo los primeros hombres lograron una piedra volverla un cuchillo, eso fue un avance tecnológico tremendo que les calmó el hambre, les ayudó un montón. La rueda. Pero si yo no lo aprendo y lo utilizo de una manera que genere más desarrollo, me puedo quedar toda la vida utilizando esa piedra como un cuchillo. Me puedo quedar toda la vida con eso. Jorge, yo quisiera aquí hacer un cierre recordando que la cuarta revolución industrial, que también es conocida como la revolución 4.0 o la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, tiene como 3 o 4 aspectos significativos. Es aprovechar lo que había primero, que era el Internet, luego apareció el Internet de las cosas, la cibernética, la automatización y la inteligencia artificial. Todo eso lo está utilizando en pro de dar no lo está utilizando, sino que eso genera un movimiento social en esos países que han logrado ese desarrollo, que han logrado esos desarrollos tecnológicos. Pero esos desarrollos tecnológicos no van a lograr esa potencial que tienen si primero el ser humano no se siente y reflexiona eso qué le significa moralmente, qué le significa éticamente en la relación social o políticamente en la relación social, inclusive estéticamente, qué nos va a relacionar esto, hablando en el término de felicidad, qué tan feliz nos va a hacer esta tecnología, o por el contrario va a ser un yugo más para el ser humano. Entonces, ¿cómo nos libramos de que eso sea potencialmente positivo y no negativo? Y es cuando nosotros empezamos a decir, esta tecnología me va a ayudar a mí para cada día ser más feliz, para vivir de mejor manera en este universo. ¿Y cómo no acabo con este universo, en este mundo, con esa nueva aventura tecnológica que nos estamos dando? La reflexión, la conceptualización, generar nuevos conceptos es lo que permite que estos desarrollos tecnológicos sean positivos. Si nosotros seguimos atrasados en la conceptualización, en la aprehensión de esos nuevos conceptos y de esas nuevas formas de vida que nos generan los desarrollos tecnológicos, vamos a continuar rezagados y haciendo las cosas como lo hacían hace más de 2000 años. No, y entre otras cosas también, si seguimos con esa arrogancia tan dañina que hay desde muchos líderes sociales
y políticos. Es importante que vamos a empezar, porque es que en una sociedad que en este momento es el piloto para la cuarta revolución en América, en América Latina, en Sudamérica. ¿Quién? Colombia. ¿Qué? ¿Qué hace qué? Centro de la cuarta revolución, Medellín, el primero en habla hispana y el quinto en el mundo, imagínese. Medellín es el piloto de eso. Pero no lo entendemos. Pero todavía no lo hemos entendido. Todavía no, y no cuando sabemos qué significa eso. Y cuando estamos hablando de participación a veces ciudadana, ni muchos expertos, Jorge, a veces ni muchos expertos, porque vuelvo y me remito a ese programa que es Lunes de Ciudad, donde llevaron alrededor de 5 expertos, y solo uno realmente sabía que era la cuarta revolución industrial. Cuando no estamos utilizando esas tecnologías para ampliar la participación ciudadana, es muy preocupante, porque es que nosotros acá nos conformamos con sacar un índice de participación ciudadana, sabiendo que aquí en Medellín pulula la participación dirigida. Y nosotros tenemos que llegar a una participación activa, a una participación propositiva, coactiva, que no le hemos podido lograr. Crítica, porque aquí la participación crítica lo único que hacen es simplemente sacarla del juego y tratar de invisibilizarla lo que más puedan, y eso no es una ciudad, y lo hemos hecho en varias veces, una sociedad que no atienda, que no escuche, que no dialogue con la oposición, créame que no va a lograr un gran desarrollo. Entonces tenemos que superar todo eso, tenemos que mirar cómo estamos invirtiendo en la formación para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias y abrir las puertas a estas nuevas tecnologías para una verdadera participación, para una verdadera información, para elaborar unos diagnósticos sociales mucho más eficientes y poder llegar y planear el desarrollo de nuestras comunas con mayor énfasis en esa eficiencia, que es lo que necesitamos, y obviamente en procurar que verdaderamente esos planes de desarrollo con base en estas herramientas tecnológicas sí nos lleven a unas verdaderas transformaciones positivas de nuestra sociedad. ¿Esa era como tu conclusión, Jorge? Sí, sonó como conclusión. Entonces dale para que te despidas de una vez, yo hago mi conclusión, voy a hacer la conclusión en este sentido. Para cerrar, vamos a dejarles un fragmento de la intervención que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde precisamente hace una reflexión. Es una persona joven, ellos se llaman millennium, y hay centennium, ¿cómo? Centenias, exacto, él se considera millennium y millennials, bueno, se considera millennials, y hace una reflexión sobre por qué la política aún la continuamos haciendo, la política mundial. No está hablando solo de su país, aunque él ha hecho algunas transformaciones en su país teniendo en cuenta las redes sociales, los avances tecnológicos, pero él dice por qué continuamos, hace una reflexión sobre por qué continuamos tratando los temas de trascendencia global en reuniones como las de las Naciones Unidas, donde solo asisten un grupo reducido de personas y el resto no tiene ni voz ni voto. Él invita a que, aprovechando esas redes sociales o todos esos desarrollos tecnológicos, cada voz cuente en el mundo. Un poco de eso lo vamos a dejar ahí en ese video, un fragmento, pueden buscar en YouTube, ahí está todo el video completo de la intervención. Un poco queremos hacer el paralelo con la Comuna 6. ¿Por qué hacer reflexiones, si es que se hacen, solo en el Consejo Comunal de Planeación, solo en la Junta Administradora Local, solo en la Junta Administradora Local, solo en ASO Comunal o solo en unos determinados espacios, si es que se hace? Yo no creo que se haga. ¿Y por qué no hacerla a nivel de comuna, a nivel de ciudad, donde cada ciudadano, por medio de estos redes sociales, por medio de estos desarrollos tecnológicos, pueda también dar su opinión, pueda dar su concepto? Pareciera que antes estamos retrocediendo porque estamos expulsando de esos espacios a quienes hacen contradicción, a quienes hacen crítica.
Entonces la invitación que queríamos hacer hoy, a la luz o en el marco, enmarcado en los desarrollos tecnológicos que se han dado en las 4 revoluciones y más precisamente en esta 4ª revolución que nos viene pisando los talones. En otra parte ya se está viviendo en esa 4ª revolución, aquí apenas vamos a empezar. Por ahí alguien decía que es que aquí ya hay 5G, entonces ya vamos en la 5 revolución. No, mire, no entendemos siquiera bien de qué se trata el fenómeno de la 4ª revolución tecnológica, y es una necesidad que esas reflexiones, esos debates, y principalmente los debates de lo público aquí en la comuna, aprovechen esas tecnologías de la información, esa revolución tecnológica, para poner a disposición de los ciudadanos lo público, para que lo público se vuelva lo que es, lo público, lo de todos. Entonces hoy queríamos hacer esa reflexión a la luz de estos desarrollos tecnológicos e invitar respetuosamente a nuestra gobernanza local a que de pronto pidan a esos contratistas o a esos operadores que vienen a hacerle fortalecimiento, que se metan en este tipo de reflexiones, que traten de reflexionar sobre qué significa la 4ª revolución tecnológica y qué tan lejos estamos nosotros de eso, qué tan atrás estamos, si estamos en la 3ª, en la 2ª o si no hemos salido de la 1ª. Entonces dejamos eso sobre la mesa para que lo analicen. Hay mucha información, la DW, Deutsche Welle, tiene varios documentales sobre esta 4ª revolución y sobre muchos desarrollos tecnológicos. Ahí pueden nutrirse de información. Don Oscar, su despedida y su conclusión. No, mi conclusión, excelente, muy bueno que empecemos a reflexionar sobre esta 4ª generación, porque eso se nos vino encima y el mundo va a esas velocidades abismales y tenemos que tratar de ponernos al ritmo de la evolución científica. A los padres de familia que estimulen a sus niños a estudiar estos temas, a que lean y se interesen en estos temas. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Esperamos que nos escriban, nos cuenten cosas. Feliz tarde. Recordarles que para nosotros, recordarles a todas las personas que nos siguen, mañana hay votaciones para iniciativas de proyectos, por favor, háganse respetar. Son ustedes los que tienen que decidir. A usted no necesita de un pastelito, no necesita de una indicación, excepto cómo va a votar, pero no por qué va a votar. Es el momento en que empecemos la reflexión de que nosotros somos autónomos y podemos dar y tomar esas decisiones. Entonces, el llamado es para eso, por favor, a votar con conciencia, con responsabilidad. El miércoles vamos a estar haciendo como un resumen, porque tenemos un dispositivo también en los diferentes espacios de votaciones, haciendo un observatorio para que nos digan las irregularidades que van pasando, y el miércoles estaremos tratando este tema, para ver cómo transcurrieron las votaciones de estas iniciativas de proyecto. Por el momento, nuevamente un agradecimiento a la Casa de la Cultura de Pedregal, a nuestros colaboradores voluntarios, Elvin Pino, Samuel Quintero, y los esperamos para el próximo miércoles. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado
y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio, cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos, y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que dejar a sus familias, amigos, vidas y quehaceres diarios por venir a una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes. Me imagino que algunos de ustedes pensarán que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero pregunten a sus hijos o nietos al salir de esta reunión. De hecho, van a utilizar un app en sus smartphones para eso. Pero pregúntenles, ¿de qué estuvieron pendientes? Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.